Hola, qué gusto me da tener en este espacio a la doctora Olga Loaiza. Ella es colombiana, pero está naturalizada mexicana, lleva varios años viviendo en México y es una experta en el área de la logoterapia. Maestra de muchas de las personas que nos están escuchando, mi maestra también en logofilosofía, toda una experta en esa área. Y bueno, cuando vi que estábamos hablando de tanatología, dije, me falta algo, claro, me falta la logoterapia. Así es. Desde la logoterapia, bueno, pues ¿quién podía ayudarnos mejor que la doctora Olga Loaiza? Y bienvenida, Olga, y muy agradecida por este espacio, por este tiempo que nos brindas de manera altruista para poder compartir con todas las personas que nos están escuchando. Les voy a leer parte de su currículum. Ella es psicóloga de profesión, egresada de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, Colombia. Es también licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Tiene estudios de posgrado, realizó su maestría en Psicología en la Universidad Iberoamericana en México. Tiene el doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana en México. Cuenta con el diplomado en Logoterapia de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia y tan especialidad en logoterapia. Se ha desempeñado como asesora y docente en prestigiosas instituciones educativas como el Instituto San Francisco de Sincelejo, Gimnasio Jean Piaget en Sincelejo, Universidad de Sucre en Sincelejo, como catedrático en las facultades de Enfermería y Matemáticas y encargada de la selección de estudiantes para enfermería, Corporación Educativa del Caribe, SECAR, Sincelejo, como catedrática en la Facultad de Educación Preescolar e Idiomas, en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, entre muchas otras. Y en México se ha desempeñado como catedrática de materias como logofilosofía, nuevas aportaciones a la logoterapia, metodología de la filosofía, tiene seminarios sobre alcoholismo y codependencia, y como parte de mucho de lo que ella hace y que tiene para poder compartir con todos los que la queremos, la escuchamos y la admiramos. Olga, bienvenida y muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Gracias, Mari. Muchas gracias por la invitación y sí, como que presumir un poco, soy una amante y una apasionada de la logoterapia y si tú necesitas hacer un vínculo entre tanatología y logoterapia, has buscado a la persona correcta, cosa que te agradezco mucho. Así es, porque bueno, también sabe de tanatología, digo, sí, ha dado clases en varios diplomados de tanatología. Y bueno, vamos a iniciar esta conversación para aprovechar el tiempo y sacar el mayor provecho de la doctora. Olga, ¿cómo ves, cómo defines a la logoterapia, pero desde un aspecto más amplio? O sea, sabemos que muchas personas se han quedado en la tanatología como se veía con anterioridad, pero la tanatología contemporánea la percibe más, ya no desde esas etapas que nos daba la doctora Kubler-Ross, que decía que teníamos que pasar, sino que ya sabemos que hay personas que son resilientes, que no necesariamente pasan por esas etapas, y que la tanatología no solo estudia la muerte, sino todo tipo de pérdidas. Desde ahí, ¿cómo podemos relacionar a la tanatología con la logoterapia? Ah, muy bien. Entonces, déjame ofrecerte primero qué es lo que es la logoterapia. Ok, perfecto. La logoterapia es una terapéutica, es una escuela de psicoterapia. Lógicamente es una escuela de psicología y si la definimos como la define la doctora Elizabeth Lucas, sería psicología espiritual. ¿Por qué psicología espiritual? Porque la logoterapia se centra a trabajar fundamentalmente con la dimensión existencial o la dimensión espiritual, que es la dimensión más humana. Es la dimensión desde la cual el doctor Víctor Frank definió a la persona y definió al hombre. Si entendemos por dimensión espiritual como la parte más humana o más elevada del ser humano, no debemos olvidar el sustento de este concepto de persona que es en la dimensión biológica, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y la dimensión psicológica, que es el fundamento de la parte emocional y la parte afectiva en el ser humano. Entonces, logos quiere decir en la interpretación de la logoterapia sentido o espíritu. Y con el concepto de espíritu lo vamos a entender como lo define el doctor Víctor Frank, que no se quiso meter mucho en el tema, pero lo define como pura dinamis, fuerza, poder. O sea que el espíritu lo vamos a entender como esta fuerza. Incluso hasta podría atreverme a decir como toda esta capacidad resiliente que tenemos todos los seres humanos y que nos caracteriza como seres humanos.
Así es. Bueno, desde aquí entonces, por supuesto que no podemos visualizar a la tanatología sin tener también un enfoque logoterapéutico, ¿no? Para poder entender que no hay duelos, sino personas que viven diferentes situaciones y diferentes procesos de duelo. Lo podríamos entender así. O sea, una de las áreas de intervención de la logoterapia sería acompañar a las personas en duelo. Nosotros lo miraríamos desde la perspectiva del sufrimiento. Ya más adelantito hablaremos un poco de la triada trágica y de la importancia del sufrimiento, del concepto de sufrimiento dentro de la logoterapia. Ok, interesantísimo, interesantísimo, pero bueno, vamos a partir de las bases, Olga, y una de las bases, pues no podemos perder de vista a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, aunque, bueno, en la actualidad, pues ya me harto de decirlo cada vez que la veneramos, la admiramos por todo el aportado, sin embargo, las cosas han cambiado, las situaciones y los estudios se han ido actualizando. Pero desde tu expertise y desde tu conocimiento como la doctora Elizabeth Kubler-Ross y Víctor Frank, ¿qué similitudes ves en ambos o qué discrepancias ves en ambos? Bien, para abordar digamos, la respuesta a este planteamiento que me estás haciendo, la logoterapia ofrece 5 ámbitos de aplicación o 5, digamos, grandes áreas en donde puede o va a ser aplicada la logoterapia a la luz de lo que plantea Víctor Frank en alguno de sus textos. La logoterapia como terapia específica para el tratamiento de las neurosis noógenas, que son, digamos, los dolores propios de la dimensión existencial, como las crisis existenciales, la angustia existencial y todo lo que tiene que ver con la existencia. La logoterapia como terapia inespecífica es una herramienta que acompaña en las neurosis psicológicas común y corriente, neurosis fóbicas, neurosis de ansiedad, en fin. El tercer ámbito, que es donde vamos a encontrar la afinidad entre la tanatología y la logoterapia, es lo que dice el doctor Víctor Frank. Cuando el médico no puede curar, debe acompañar. Y ahí es donde entra toda esta parte de la aplicación de la tanatología, acompañar al bien morir o acompañar en estos procesos de pérdida o en estos procesos de duelo. Ya lo decía bien al principio que la tanatología ya no se orienta directamente al tema de la muerte, sino que también está haciendo intervenciones en todo lo que tiene que ver con pérdidas, duelos, de tangibles e intangibles, como bien lo dices tú en tu diplomado de coaching tanatológico. Esa sería la tercera área de intervención. La cuarta área de intervención es la logoterapia como un espacio explicativo de las neurosis sociógenas. Todas estas manifestaciones sociales que estamos viviendo hoy, como el fanatismo, la desesperanza, el fatalismo y esta situación de este desprecio que se está generando de unos seres humanos hacia otros por cuestiones de pobreza, por cuestiones de color, por cuestiones de tierra. Ese sería el cuarto ámbito de aplicación. Y por último, la logoterapia como correctivo de la iatrogenia, que es un fenómeno mucho ahora. La iatrogenia no solamente es un mal de los médicos, que cuando el médico diagnostica mal, no va a poder darle un tratamiento adecuado al paciente, sino los terapeutas que a veces no hacen intervenciones adecuadas y iatrogenizan al paciente, o yo se lo explico a mis pacientes, a mis alumnas de manera muy fácil. Es como cuando tienes un virus en la computadora y le metes tu USB, ese virus se va a pasar a tu USB y lo vas a empezar regando por todas partes. Así es. Entonces, tocas algo bien importante, Olga, muy importante, y que me gustaría hacer hincapié en las personas que nos escuchan. Cuando estamos tratando con seres humanos tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hacer mucho daño. Así es. Y este es el tipo de daño iatrogénico que se emplea para médicos, para terapeutas, para tanatólogos, porque hay personas que toman un curso de 1 mes, 2 meses. Bueno, hay quien le toma el diplomado, pero el diplomado no te forma para intervenir o hacer intervenciones profundas, ¿no? Ningún diplomado que tú tomes, ni en logoterapia, ni en tanatología, ni diplomado en terapia racional emotiva, en ningún área. Un diplomado es una introducción a un área del conocimiento, excepto que tú seas psicólogo, excepto que seas terapeuta, excepto que tengas un área de especialización, puede ser filósofo, sociólogo, enfermero, médico. Nos sirve para sumar. Eso, exactamente. Es para sumar, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hay personas que ya tomaron un cursito
¿no? Que lo tomaron en la iglesia, lo tomaron, y entonces ya son tanatólogas y están acompañando y pueden hacer este daño iatrogénico, Así que si es. pudieras profundizar un poquito en ello, creo que sería muy interesante, Olga. A ver, el tema de la iatrogenia, bueno, empecemos con las etimologías. Iatré en griego es médico, por eso pediatra, geriatra, fisiatra, psiquiatra, iatré. Y gen, iatrogenia, gen es origen. La etimología de la iatrogenia quiere decir cuando el médico equivoca el diagnóstico, origina otro problema en el paciente. Y eso se da mucho también en la terapia. Cuando el terapeuta o el tanatólogo o el psicólogo no hace la intervención O el adecuada, coach. porque él, o el coach también exactamente, gracias, porque él mismo no está conectado consigo mismo, porque él no ha trabajado sus propias limitaciones, porque él no se ha hecho responsable de los eventuales conflictos que tiene que enfrentar, genera en el paciente defensas, genera en el paciente resistencias, genera en el paciente creencias que luego se van a volver en contra del paciente y no lo van a dejar fluir con todas sus potencialidades. Por Así. ejemplo, a diferencia de otras escuelas psicológicas, ya sabes que la logoterapia parte del psicoanálisis de Freud, pero Frank decía dos frases así rapidito. Una, soy de la ciudad de Freud y soy de la época de Freud, pero no pienso como Freud. Y la otra es, yo soy un enano en hombros de un gigante. El gigante Freud, yo soy el enano en hombros de ese enano logra ver más allá. Entonces se para en esta parte de hacer una especie de superación del psicoanálisis y desde ahí toma la logoterapia una visión más positiva. Mucho cuidado con el manejo de estas palabras positivo o de estas palabras optimistas, porque la logoterapia no es el club de los optimistas. O sea, Esto es bien importante, sí. es una teoría y es una psicoterapia con fuerte fundamento filosófico, fundamentalmente Max Scheler, y Nicolai Hartmann como filósofo, y luego los existencialistas Heidegger y Jasper. Eso no lo podemos olvidar porque eso es fundamental como el fundamento teórico. Lo que tú decías un poco de la tanatología, Kubler-Ross es quien viene a sentar las bases, pero de ahí para adelante se han abierto una cantidad de aplicaciones, de reflexiones, de estudios, que esa es la idea. Así es, y que hay que tener cuidado, todos los que se consideran, tenemos que estar en actualización constante, tenemos que estar revisando qué es lo nuevo. Antes hablábamos de duelos patológicos, ahora hablamos de duelos adaptativos o desadaptativos, y toda esta nueva terminología, toda esta nueva descubrimientos que se van haciendo sobre también la resiliencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, y bueno, conocer lo que nos ofrece Víctor Frank para aplicarlo a este ámbito es una maravilla, ¿no? Olga, si yo te pidiera que me dijeras 2 o 3 conceptos fundamentales de la logoterapia de Frank para aplicarlos a procesos de duelo, ¿cuáles me dirías? ¿Qué me mencionarías? Conceptos fundamentales, y hay una cosa que yo me inventé. El primerito que te quiero señalar es el sentido de la vida. ¿Cómo se define el sentido de la vida en la logoterapia? Que ese fue un concepto del cual el doctor Víctor Frank estuvo convencido desde que él dice que era niño, se acuerda, como a los 5 o 6 años, que eso coincide con lo que dice el psicoanálisis. Él tomó conciencia de la muerte. Y al él tomar conciencia de la muerte se dio cuenta de que vinimos aquí a hacer algo. Y ese algo que vinimos a hacer aquí se llama sentido de vida. En la medida en que el ser humano cumple y realiza valores, no nos vamos a meter en el tema de la axiología, sino valores valiosos, actividades y situaciones que nos humanizan. ¿Cuál sería la diferencia, Olga, perdón, para evitar confusiones? ¿Cuál sería la diferencia entre algo valioso y la axiología, que es la rama de la filosofía que estudia los valores? Es que el valor es absoluto y el valor en términos de Max Scheler es objetivo. Y es el valor. Y lo valioso es ya lo que hago, la realización del valor. Por ejemplo, robar no es algo valioso. La honradez es el valor. Devolverle a una señora que se le ha caído la billetera de su cartera, eso es un acto valioso. ¿Cuál es el valor que hay detrás? La honradez, la congruencia de vida. Esa es la diferencia. Creo que esto nos queda y nos clarifica porque pues desafortunadamente también tenemos una pésima información con respecto a los valores y a
discernir entre lo valioso y el valor. Me parece exacto. Un acto valioso que es lo que concretiza el valor. Los valores se hacen realidad y se hacen subjetivos, siguiendo con Max Scheler, en la medida en que yo los practico. A mí de nada me sirve hablar sí, de la honradez, si yo le robo dinero a mi papá, si me puedo tomar un dinero extra de la empresa sin que se enteren, lo hago. Entonces no hay congruencia. No hay congruencia, podríamos decir entonces que lo valioso es la virtud, es el hábito operativo, bueno, es llevarlo a la práctica, a la vida cotidiana. Exacto, Okay. el equivalente a los valores sería la virtud, que quienes hablan de la virtud son los griegos. Ya el valor viene posterior, un poquito después, que son los estoicos, y ya se empieza a desarrollar más ampliamente a partir de 1800, con un Harman que no es Nicolai, sino otro Harman. Entonces, siguiendo con el tema del sentido de la vida, el sentido de la vida, en la medida en que el hombre realiza valores, se realiza a sí mismo y se puede acercar a un concepto muy fuerte en la logoterapia, que es el tema de la felicidad. No entendida la felicidad como fin. La felicidad para el doctor Víctor Frank viene como consecuencia de nuestros actos intencionales. ¿Cuáles son nuestros actos intencionales? Fundamentalmente son 3, que se llaman valores de experiencia, valores de creación y valores de acto. Ese es uno de los conceptos fuertes. Ahora, te decía que yo me he inventado algo para mis alumnas, que lo trabajo en clase, tanto de logoterapia como de tanatología, y es, primero, en este tema de la búsqueda del sentido de la vida. ¿Y cómo puedo yo encontrarle sentido a mi vida a pesar del dolor, del sufrimiento, de la tragedia, de la muerte, o verdaderamente ser feliz cuando tengo dinero, cuando puedo disfrutar de comprarme ropa de marca, o cuando puedo disfrutar de una comida sabrosa, o disfrutar porque tengo amigos de verdad, verdad? Entonces, el tema del sentido de la vida, que es en general en el sufrimiento y en el dolor y en las pérdidas donde más aplica, lo primero que se presenta es la crisis. Déjame usar un término coloquial colombiano, el guamazo, o sea, el golpe. ¿Sí? La pérdida, chocaste, ¿qué tal el temblor? Que acabamos de cumplir 2 años ahorita en septiembre, esa es la crisis. Luego viene el duelo, el proceso de duelo. Qué maravilla, cómo veo que estás de actualizada con el tema del duelo y cómo clasificabas a los duelos ahorita. El duelo adaptativo, el adaptarnos, el aprender a vivir con esto que nos pasó y a partir de ahí sacar la capacidad resiliente. Entonces, primero, la crisis. Y de eso nadie se va a escapar, porque ahí estamos sujetos a la existencia, como la definirían los existencialistas, y en este caso tendríamos que hablar del azar, como lo llama Karl Jasper. Frank habla de destino, y el destino son las circunstancias sobre las cuales no tenemos ningún control. Eso lo vamos a vivir todos, nadie se puede escapar de eso. Segundo, el duelo. Y una vez que hacemos el proceso de duelo, depende de si en ese proceso de duelo vamos a poder salir adelante, encontrar el sentido. Que el sentido finalmente es yo aprender a vivir bien, satisfecha, contenta, a pesar de lo que sufrí, a pesar de lo que viví. Y esto viene a darle un cambio, ¿no? Porque durante muchos años se pensó, Olga, que estar en duelo era estar vestida siempre de negro, en esta parte de quedarme en este sufrimiento, pero el sufrimiento no como lo ve Frank, sino este sufrimiento de flagelarte, de victimizarte, ¿no? Y de no ver más allá. Y que esa es una de las grandes aportaciones que nos brinda la logoterapia a los duelos. ¿Es esto así? Uno, el tema de la crisis, que es el bombazo que te cae. Segundo, todo el tema del duelo y todo ese proceso que hay que llevar, que implica el paso del tiempo y hacer la tarea. Tú me lo explicabas el otro día. ¿Cómo es? Palmadita y sobadita y palmadita, sobadita y palmadita. Y en tercero, el sentido, la posibilidad de sentido, porque lo que tú me planteabas es qué conceptos de la logoterapia pueden ser importantes y pueden acompañar en la tanatología o en los procesos tanatológicos. Entonces, ya con eso cierro el tema del sentido de vida. El otro tema de la logoterapia que nos puede ayudar es el de la tríada trágica. La tríada trágica en la logoterapia de Víctor Frank está compuesta por el sufrimiento, culpa y muerte. Estos 3 conceptos no son de Frank. Y Frank lo reconoce en sus obras, que él lo toma de la filosofía existencial de Karl Jasper, filósofo alemán. Y
Jasper, aun cuando representa la línea católica de la filosofía existencial, siempre de alguna manera termina siendo congruente con la filosofía. Entonces él dice que la existencia en el ser humano está atravesada por son cuatro situaciones, que son el azar, la lucha, la culpa y la muerte. Y en estas cuatro situaciones hay sufrimiento. Entonces podemos decir que son cuatro, pero son cinco. Entonces, realidades que vive todo ser humano, nadie se puede escapar a ellas. Son el azar, la lucha, la culpa y la muerte. Y en todas hay sufrimiento. ¿Qué es una pérdida? Entonces, a ver si entiendo, Olga, para poder ser más explícitos para quien nos escuche. Porque Claro. Víctor Frank habla de la triada trágica como culpa, sufrimiento y muerte. Sí. Este término lo retoma de Jasper. Correcto. Pero aumenta dos más, que estoy escuchando, que es el azar y es el sufrimiento. No, al contrario. Frank recorta de los 5 de Jasper, recorta 3, okay. Y con eso arma la triada trágica. Él saca el azar y la lucha. ¿Qué es el azar? El azar lo podríamos entender en la logoterapia como el destino. Son las situaciones sobre las cuales no podemos tener control. Claro. ¿Y por qué la lucha no? Porque para la logoterapia de Víctor Frank, en esta visión positiva de la vida, la lucha no tiene sentido, porque la voluntad de sentido es la motivación básica de todo ser humano consistente en la búsqueda de la felicidad. Entonces, si tú tienes un por qué vivir, un para qué vivir, unas razones que te motivan a salir adelante, no vas a ver la vida como lucha, no vas a ver como una cosa que necesita ser vencida o entrar en un campo de batalla. Oye, Olga, ¿cómo, por ejemplo, para alguien que ha perdido un ser amado, alguien muy importante, muy significativo en la vida de esa persona, le puedes decir que le encuentre un sentido a eso? Ah, bueno, esa es una pregunta muy importante, porque yo creo que ahí es donde se atoran tanatólogos y logoterapeutas. Mari, y lo dice el doctor Víctor Frankl, hay momentos, en el momento de la crisis, no hay sentido. El sentido es el sinsentido. ¿Por qué? Porque hay que vivir el duelo. Hay que ponerse en paz. Es decir, es como una crisis o una pérdida de un ser querido o de un objeto valioso o importante, por decir la casa que se nos cayó en el temblor, requiere un tiempo de acomodo. Es como cuando te hacen una cirugía. Te hacen una cirugía y necesitas 1, 2, 3, 4 semanas de reposo, en lo que el organismo se repone. Es lo mismo en la vida psíquica. Y una vez que tú haces tu tarea de ponerte en paz con quien te tienes que poner en paz, de llorar a tu ser querido que partió, de llorar la pérdida que tuviste, de renunciar a esa parte del cuerpo que eventualmente te fue amputada, después que tú te pones en paz con eso, es cuando empiezas a vislumbrar la posibilidad de sentido, porque hay dos opciones. O te aclimatas, de veras, encuentras sentido, te perdonas a la vida y te perdonas a ti mismo, o te quedas atorado. Y ahí en el atoro es donde vienen los procesos de victimización, los procesos de fuga y las adicciones, los procesos de no aceptación, los procesos de control, los procesos de disociación. O sea, podemos salir avanti y tenemos herramientas para salir avanti. En ese sentido, esto que tú estás ofreciendo tan maravilloso, los cursos online, el coaching, la tanatología, la logoterapia, es tan valioso porque sí sirve. Claro, y apoya y ayuda en todo este ámbito. Excelente, Olga. Bien, ahora, yo, bueno, en la época que entendí, me quedé con esta parte y que he compartido, que me gustaría que nos aclararas, que el doctor Frank no tanto hablaba de cómo decirle, de que le encuentre sentido a una pérdida tan importante, sino que fue la doctora Elizabeth Lucas la que le puso nombre y dijo que el sentido del duelo es el duelo mismo, o sea, es el dolor que esto conlleva. Así es. ¿Es esto así? Okay. Así es, y si no, pregúntaselo. Mira, lo que yo considero que son como más respetuosos, digamos, o no respetuosos, no podemos hablar de respeto, sino como disciplinados, los judíos con el duelo, sobre todo en el tema de la muerte. Sus rituales son maravillosos. El tradicional, ya sabes, que no se baña, se sienta, incluso algunos hablan de que comen huevo por lo redondo del huevo.
y se toman sus 8 días, 8 días, como te digo, que ni se bañan, y luego empiezan a salir poco a poco, se asean, entierran a su muerto y empiezan todo este proceso de oración diaria por el ser querido. Es decir, esta parte en donde tenemos que, es como separarnos, como aislarnos, como tomar distancia para centrarnos en el dolor y dejar que el dolor haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene el dolor que hacer? Su poder sanador, su poder purificador, reconciliarnos con la finitud. No somos eternos, vamos a tener pérdida. Lo inherente al ser humano es la condición de pérdida. Como lo decía el doctor Peter en la terapia de la imperfección, indigentes, somos indigentes. ¿Qué es lo que significa la indigencia? Indigente no es el que anda mugroso debajo de un puente con una cantidad de bolsa de basura, no. Indigente es esta necesidad que yo tengo del otro. Y los seres humanos son indigentes. Exactamente. Seres necesitados. Necesitamos al otro. Así es. Y fíjate, en estos procesos de pérdida, sí duele mucho perder a un ser querido. Y sí es una afrenta muy violenta contra esta omnipotencia y esta sensación de que como que vamos a ser eternos. Sí, por supuesto que hay que respetar los procesos de cada persona. Ya sabes, tú todos sabemos que una de las pérdidas más grandes que puede tener un ser humano es un hijo. Sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Porque hay otras culturas que manejan que es la pareja, una buena pareja, porque una mala pareja claro, es, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también descanso, ¿no? Pero cuando es buena, esa pérdida es muy, muy fuerte. Así y bueno, hay algo, Olga, que hace mucho ruido y que escucho con mucha frecuencia. Yo pues como me hice la especialidad en logoterapia también y me he quedado con la definición del doctor Frank, pero las personas están entendiendo esta frase de que el dolor es, hay que vivirlo y el sufrimiento es opcional. Eso. A mí me hace mucho ruido y me gustaría aclararlo desde esta parte espiritual que maneja el doctor Frank. Claro que sí. Mira, lo que pasa es que aquí tenemos que, en esa frase se conjugan las dos tradiciones, Oriente y Occidente. Finalmente, esa es esa frase de que el dolor es lo único que existe y el sufrimiento es opcional, es muy oriental. Y eso forma parte del budismo y así miraba Buda. El tema de Buda es que Buda dice, si yo no me apego, no sufro. Y lo único por lo cual voy a tener que pasar es el dolor físico. Ahí sí hay una diferencia muy grande en logoterapia. Y la diferencia viene desde el tema del sufrimiento con el filósofo Karl Jasper. Vuelvo a repetir. ¿Qué es el sufrimiento para la logoterapia? El sufrimiento para la logoterapia es un padecimiento de orden existencial que nos permite, a través de pasar por él, de vivirlo, de validarlo, de no esconderlo, nos permite crecer y madurar. Entonces, el dolor, ¿dónde se ubica? El dolor se ubica en lo psicofísico. Te duele un uñero, te duele una cirugía, te duele una fractura, te duele un desamor, hay dolor verdaderamente. ¿Cómo interpretemos el dolor físico de lo psicofísico? Es lo que es el sufrimiento. Entonces, yo, por ejemplo, con mis alumnos, les pongo un ejemplo muy sencillo. Usted tiene su mascotita, su perrito, su gatito, ¿sí? Entonces yo le digo a mi alumna, a ver, se le murió el perro. Ok, ¿dónde le duele? Muchas me dicen, me duele aquí. Y le digo yo, ¿está usted de acuerdo en que si a usted le duele aquí porque se le murió el perro, no la tengo que llevar donde el cardiólogo? Sí, Olga. Bueno, ese dolor que tú experimentas y que me señalas que tienes aquí es sufrimiento por la pérdida del perrito, porque a ti el corazón no te está doliendo, tú no tienes un infarto al miocardio. Entonces, sí hay que establecer, qué bueno que me hiciste esa pregunta, es genial. Sí, porque a mí muchas veces me lo haces. Y creo que lo has explicado con manzanas. Y si pudieras darnos lo más digerido mejor, porque provoca mucho ruido cuando yo le digo a alguien que va a sufrir, o que el sufrimiento es a nivel del espíritu. ¿No? Sí, el sufrimiento es a nivel de la dimensión espiritual, porque desde la perspectiva de la logoterapia de Víctor Frank, el ser humano, el espíritu no sufre porque el espíritu no se enferma ni se muere, pero sí hay sufrimiento
a nivel de la dimensión espiritual, que es cuando nos confrontamos, por ejemplo, con la muerte. Y no solamente la muerte del otro, mi propia muerte, porque finalmente la muerte del otro, ¿con qué me confronta? Con mi propia finitud. Así es. Qué interesante, Olga, verdaderamente es bueno. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles serían 5 ámbitos que tú consideras importantes de aplicación de la logoterapia en lo que es la tanatología? ¿Qué podríamos, qué principios, qué conceptos, qué lo que pasa, los ámbitos hacen referencia a lo que mencioné al principio, los 5 ámbitos de aplicación de la logoterapia, en donde tiene la logoterapia en común con la tanatología es en el tercero. El primero ya lo mencioné, la logoterapia como terapia específica. El segundo, la logoterapia como terapia inespecífica. El tercero, que es muy importante, cuando el médico no puede curar, debe acompañar. Y esa es la función fundamental de la tanatología, porque específicamente en el tema de la muerte, quienes se confrontan con ella son personal médico, enfermeras, médicos, en fin. El cuarto es la intervención en la neurosis sociógena, y el quinto es lo de la iatrogenia que habíamos conversado. Perfecto. Y si tú pudieras, desde tu experiencia, que has trabajado ambos ámbitos, tanto el tanatológico como el logoterapéutico, ¿qué sugerencias nos darías? ¿Por dónde iniciar, Olga? ¿Cómo tratar a un ser humano que ha perdido algo valioso o a alguien valioso? Muy bien. Una persona que ha perdido un ser querido, Mari, fundamental respetar los procesos de duelo. Ahora, una de las cosas que yo le comento a mis alumnos es, las únicas que se han hecho cargo de la muerte son las religiones. El personal médico no quiere tener nada que ver con los muertitos. Y entonces eso se arman unos problemas muy grandes porque que si se murió, que si no se murió, que si está vivo, a quién le toca, si a los del CEMEFO, a los del Ministerio Público, a los de acá. Bueno, a nivel de enfermería, ¿no? Que no se me muera en mi servicio, que pase al siguiente, ¿no? Así es, ese es clásico. En la noche le echamos todas las ganas y las porras y en el día que los del día vean que haga, pero los del día como ya salió el sol, órale, para que no se nos muera a nosotros. Sí, entonces yo creo que es fundamental llevar que digamos, los deudos, los sobrevivientes, lleven el inicio del proceso de duelo de acuerdo a las creencias. Y mira que ahorita que viene esta época de Día de Muertos, que esta celebración es maravillosa, en donde el mexicano toma esta reconciliación con la muerte a través de los altares y de todo lo que viene por estos días de la celebración, respetar eso. Porque es como, el duelo es como darle al cuerpo, al alma y al espíritu el espacio y el momento para que se reconcilie con eso que eventualmente tiene que dejar ir. Entonces, importante para mí todos los procesos que se lleven. Bueno, yo soy católica, entonces es importante todo lo que le demanda o todo lo que requiere o todo lo que le gusta a la gente con el rito. No importa si es católico, si es protestante, si lo quiere llevar de acuerdo al rito prehispánico, porque si tú te vas, por ejemplo, a Oaxaca, Chiapas, por allá adentro, tienen todo su ritual y tienen toda su forma de enterrar a sus muertos. Porque es que nos hemos vuelto muy, muy modernos. Entonces se muere la persona y luego al crematorio. Y luego a depositar las cenizas en la urna y al día siguiente o a los 2 días todo el mundo se va a trabajar y aquí no pasó nada y es como si el que se fue, el que partió, no existiera. Y se nos cayó el edificio o se torció, tenemos que salir y mudarnos como si no pasara nada. Y eso hace un daño en la psique muy grande, porque el organismo y la psique y el espíritu que también somos, tiene que estar en una lucha por estarse reponiendo ante algo que no le dan permiso de reponerse. Suena como un poquito escindido, pero así es como te lo puedo explicar. ¿Tienes alguna objeción o alguna una aclaración con relación a esto que estoy diciendo? No, y objeciones con lo que has dicho, ninguna, Olga, ninguna, al contrario, trato como de irme aclarando de todo lo que nos vas compartiendo. Olga, algo también que es importante y que es interesante es, las personas me preguntan si pueden encontrar sentido a la vida ante situaciones tan adversas.
Yo estoy de acuerdo en que Frank decía que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, por adversa que esto sea, pero eso aterrizarlo a la realidad es realmente difícil. Desde tu experiencia, ¿cuál sería el camino, Olga? Mira, Mari, nada más, ¿por qué me impresiona el doctor Víctor Frank? Porque es, creo que el único, y si no puedo decir el único de los pocos, que ha tenido la oportunidad de probar lo que está diciendo. Y mira que no entró al campo de concentración a probar nada. Él No. entró al campo de concentración y dijo, bueno, yo voy a ver cómo esto funciona con la logoterapia, como entraron muchos psicoanalistas que pensaron que en el campo de concentración solo iban a pasar teniendo sexo. Y resulta que lo que la gente piensa y con lo que la gente sueña y en lo que la gente está embebida en un campo de concentración, que es una situación de vida extrema, es en comida. Un hombre que, fiel a sus principios y a sus valores, con una visa para Estados Unidos, dice, no, me voy a quedar con mis padres, y pidió una señal a lo religioso, ¿eh? Tú puedes pedir una señal, lo que tiene que tener las antenitas de vinil del Chapulín Colorado muy bien puestas para aterrizar y entender la señal. El tipo entra a un campo de concentración, que es una situación extrema. No hay que explicar mucho qué es lo que pasa en un campo de concentración. Entonces, se va con esta idea de Nietzsche, de que quien tiene por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Si este hombre fue capaz de hacer esto y de sobrevivir a 4 campos de concentración, incluido Auschwitz, solo que no lo metieron al crematorio, mira, eso a mí, y aquí hablo ya yo como persona, ahorita, por ejemplo, que tuve esta situación difícil con mi trabajo, dije, pues es que no, si este hombre fue capaz de sobrevivir en estas condiciones, perdió al hijo, perdió a la mujer, vio morir a su padre, su hermano murió en una mina, su mamá no soportó el campo de concentración, y este hombre fue capaz de sacar adelante la logoterapia, su trabajo, casarse de nuevo, tener una hija, tener nietos. Yo creo que muchos de nosotros vamos a poder. Seguro. No podemos condenar a los que no pueden. O sea, aquí sí tenemos que tener como mucha compasión por nosotros primero que todo y por otros. Lo que nosotros que trabajamos con esto podemos ofrecer, y es nuestra obligación ofrecer, es que la esperanza está, la posibilidad está. Es mucho más allá de que la gente quiera o pueda. Porque hay veces, y esta sí es una opinión muy personal, estamos en manos del mismísimo Dios o del universo o de la luz o de la energía, y son estos poderes que también forman parte de nosotros los que parece que hicieran la tarea. Entonces, ya aterrizando un poquito más, mira, habrá momentos en que sí hay que tomar terapia, ¿eh? O buscar el apoyo de un tanatólogo. Eso cada día a mí se me hace más claro, ¿sí? Y hoy en día conseguir tanatólogos, practicantes de cualquier modalidad de terapia está accesible, a buen costo. Hay, digamos, practicantes o estudiantes que se están iniciando como terapeutas que tienen que hacer su servicio social y te ofrecen muy buenos servicios, porque acuérdate que ellos están bajo supervisión. Claro, así es. Tienen que hacer unas horas de servicio social. Entonces, habrá momentos en que tengamos que tomar terapia, y acuérdate, lo que cura es el vínculo. Entonces hay que buscar a otros. A veces es necesario buscar a personas que hayan tenido pérdidas similares a las nuestras. Por ahí hay grupos de padres que han perdido un hijo. He tenido pacientes que han perdido un hijo, que han ido al grupo y me dicen, Olga, me sirvió un tiempo y ya después no. Está bien, a lo que te sirva. Estudiar, Mari. Vieras cómo te cambia la vida hacer un curso de tanatología, hacer un diplomado en tanatología, un diplomado en logoterapia, un diplomado en desarrollo humano. No estoy haciendo propaganda. No, no. ¿Qué hace propaganda? Porque aquí te vamos a tener dando cursos en Cotán del diplomado, de ambos diplomados. Hay que hacer la propaganda de que estudiar, de que leer, de que conocer. Hoy con el YouTube hay un montón de especialistas, porque son especialistas de verdad, y como lo estamos haciendo nosotros, que saben de lo que están hablando y que eventualmente en sus palabras puedes encontrar una gota de consuelo.
Sí, esto que tocas es muy importante porque como tú dices, hay personas muy valiosas, pero también hay mucho charlatán, sí hay que tener mucho cuidado también, Claro, ¿no? eso que ni qué. Y Porque ahí tenemos que hacer caso a nuestra intuición. Y mira, ni bonito, ni barato, ni rápido, ni al vapor. Yo, por ejemplo, esas cosas de que el fin de semana y nos vamos para la hacienda y hacemos el a no sé qué, y el domingo le decimos a no sé quién y en la noche ven a la Virgen María. No, 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 no. Perdón, pero tenemos que ser serios. sí, yo ¿Sí? estoy totalmente de acuerdo, Y ¿no? un aguacate no se madura de viernes a domingo por tenerlo en papel periódico. El aguacate se madura porque hay un proceso de maduración y eso mismo nos pasa a los seres humanos. Y Y de no hay tiempo, asimilación. Así no es. hay tiempo para... El duelo se va a llevar el tiempo que amerite llevarse. Sí, el tiempo que sea necesario. Y que tampoco podemos generalizarlo. Cada quien es diferente, cada quien madura diferente a diferente nivel, ¿no? Todo depende también del proceso que traes ahí de preparación y de maduración en tu vida. Así es. Olga, si pudieras darnos como 3 o 4 o 5 recomendaciones para elaborar duelos, aparte de visitar o de lo que ya nos has dicho, ¿qué nos dirías? Bueno, importante y fundamental reconocer el valor de la pérdida y del dolor que amerite esa pérdida. Segundo, Mari, es importante dejar fluir. Dejar ¿Qué fluir es suena, fluir, Olga? ¿Qué es fluir? Esto es bien importante porque es así como el sentido de vida y el sufrimiento. Hicimos ahorita, nos hiciste el favor de acotar esto. ¿Qué es fluir, Olga? fluir es, eso lo iba a decir, suena más oriental, pero más occidental es soltar la dependencia. Finalmente, la única dependencia valiosa, la única dependencia que los seres humanos debemos tener y la soltamos hace mucho tiempo, es la dependencia de un poder superior o de Dios, si usted quiere. Siempre como seres humanos va a haber alguien que es superior a nosotros. El ser humano es un ser que está diseñado para tener fe. Hasta el ateo tiene fe. Sí, claro. Y él Tiene fe el mismo, ateo. El ateo puede tener fe en el dinero, sí, puede claro. tener fe en el autor favorito que puede ser Carlos Marx. El ateo también tiene la esperanza. Si el ateo es estudioso, tiene la esperanza en que las condiciones sociales pueden cambiar. Entonces, el dejar fluir es entender que a mí no me está pasando nada que otros seres humanos no hayan pasado y no hayan vivido, porque el sufrimiento siempre ha estado presente en la tierra. Bueno, los estudiosos de la ciencia religiosa, y lo puedo decir con cierta propiedad, la gran mayoría de los estudiosos de Jesús, lo que dicen en sus textos de teología es que Jesús, por lo que vino, fue a solucionar el sufrimiento humano. Esa fue su tarea, esa fue su intención inicial. Y el sufrimiento no va a desaparecer, el sufrimiento va a estar con nosotros. ¿Qué es dejar fluir? Es aceptar y entender. Es que, ¿qué es lo que hace más difícil elaborar las pérdidas? Por ejemplo, un proceso de divorcio. ¿Por qué la mujer sigue dependiendo o el señor sigue dependiendo de esta pareja 5, 10, 15 años después? Porque no ha fluido y no la ha soltado. Tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, con lo que vino a nuestra vida. Pudo haber sido bueno como una pareja, como un hijo, como un amigo, o puede haber sido malo como un cáncer, una enfermedad o una pérdida. Y tratar de aprender como un buen alumno qué es lo que este maestro llamado dolor tiene para enseñarme y luego dejarlo ir, porque la vida ha de seguir. Entonces, el dejar fluir, Mari, el buscar, el abrirnos al otro. Estamos muy encerrados en nosotros mismos. Ahorita, esta mañana estaba mirando algo y hay un texto que habla de que el narcisismo es la enfermedad de nuestro tiempo. Hemos perdido por completo al otro. Si miramos el transporte público, si miramos la calle, todo, deja tú que estemos embebidos en el celular. No, atropellamos, le tiramos el cuerpo, no consideramos al otro. Estamos en un muy mexicano el concepto de valemadrismo, que puede ser un poco fuerte, pero nos importa. Tenemos que abrirnos al otro. El otro nos va a dar ese consuelo, por gordo que nos caiga, por el daño que nos haya hecho, por lo que se haya aprovechado de nosotros. Tratar de sanearnos para poder tener relaciones más sanas. De pronto, la pérdida siempre va a estar ahí, el dolor de la pérdida siempre va a estar, por eso el cuerpo hace cicatriz. Claro. Pero
tenemos que aprender a vivir con la cicatriz no se va a borrar. Nunca. Cuando los huesos se fracturan, se hace callo y esa parte del cuerpo que se nos fracturó se hace más grande que la otra parte o la otra parte del cuerpo que no se ha fracturado. Entonces, esta parte de saber abrazar nuestro dolor y nuestra pérdida y luego soltarla. Es lo que te puedo comentar. Y que es como acomodar las pérdidas, ¿no? No, Claro. no es olvidar, no, es acomodar y aprender a vivir, ¿no? Aprender eso, a vivir exacto. con eso que hay, con eso que Así es. Muy bien, Olga. Bueno, es verdaderamente un placer. Yo no sé si tú quieras aportarnos algo más, algo que nos quieras decir. No, Mari, muchas gracias. Me encantó el foro, estuve muy contenta. Cualquier cosa, estamos para servirte y si en otra ocasión nos queremos dar la pela, con todo gusto nos la damos y seguimos hablando un poquito más de, si quieres, de logoterapia, no necesariamente de tanatología, pero sí más de logoterapia para todos tus escuchas. Sé que estás haciendo esto abierto, lo cual es muy bueno. Y así como hay basura, sepan que también hay cosas buenas, como todo esto que tú estás ofreciendo en Cotán. De veras, mil felicitaciones, mil congratulaciones y de veras que te deseo lo mejor. Y bueno, yo quiero comprometerte aquí públicamente para que estés con nosotros en Cotán para dar un diplomado en logoterapia. Claro que sí. Aprovecho. Aquí y nos vamos a hacer el diplomado en Cotán, puede ser presencial o puede ser en línea. Exactamente, muy bien, me encanta. Olga, ¿dónde te podemos contactar si alguien necesita de ti, de alguna terapia o cualquier cosa que requiera? ¿Cómo te pueden contactar, Olga? Así rapidito puede ser 55 91 80 02 50. Ese es mi fijo, ahí me pueden dejar una razón. 55 91 80 02 50. Perfecto. Y en correo sería Loaiza Olga, siglo XXI, @hotmail.com. Loaiza Olga, siglo XXI, así todo escrito, y el 21 con número romano, @hotmail.com. Perfecto, Olga. Te agradezco profundamente el que nos hayas acompañado, el que nos hayas compartido tus conocimientos. Yo también, bueno, fui como aclarando mis propias dudas, ¿no? Y espero que esta conversación, como cafecito que nos hemos tomado, pues ayude a muchas personas y es el inicio, es la primer cumbre, pero queremos estarla haciendo con mayor frecuencia para que las personas estén enteradas de lo nuevo, de que no se queden estancados, sino qué más hay. Esto que tú mencionabas del conocimiento es bien importante. Tenemos que actualizarnos, tenemos que saber qué vamos, no descubrimos hilos negros, pero qué vamos como pues sí, descubriendo para aportar. Incorporar para nuestro propio crecimiento. Así es. Olga, muchísimas gracias. Un abrazo y espero verte pronto, ¿sí? Para darte un abrazo en persona y gracias por todas tus aportaciones. Claro que sí, Mari. Muchas gracias y un saludo para todos los oyentes. Felicidades.